Hola, buenos días o buenas tardes, depende del tiempo en que están mirando esto. En este tiempo del coronavirus, el COVID-19, pues he querido hablar sobre algunos temas sobre esto. La vida está llena de tormentas, es una especie de tormentas. Y quiero traer pues 4 mensajes del libro de Hechos, capítulo 27, cuando Pablo estuvo en camino a Roma y cuando enfrentó con una tempestad muy fuerte. La vida está llena de tempestades, huracanes, tornados, terremotos. Bueno, no es una tempestad, pero es un sucedimiento muy difícil. Yo me crié en Iowa, donde hay tornados muchas veces, y yo me acuerdo pues saliendo para escondernos en el sótano, pues para buscar refugio, y nos encontramos en esos días pues realmente en una tempestad, en una tormenta que casi todo el mundo. Un amigo nuestro nos escribió desde México y dijo: vaya, estáis en Madrid, estáis en el ojo del huracán. Pues la verdad es que eso es un huracán que tiene muchos ojos, ¿no? Primero en China, y luego Irán, el norte de Italia, ahora Madrid, España, Nueva York ahora se está contagiando mucha gente y así. Entonces, mucha gente también en medio de todo esto, y quizás tú mismo eres una de esas personas, está preguntando: ¿y dónde está Dios en medio de todo esto? Muy buena pregunta. Y creo que podemos encontrar la respuesta para esto y todas las preguntas de la vida en la Biblia, la palabra de Dios. Y quiero que miremos, si tienes una Biblia ahí, pues para ahí, si no, no pasa nada. En Hechos capítulo 27, aquí vemos una situación que Pablo ha sido arrestado por las autoridades romanas, y luego él apela su caso. Él quiere dar testimonio delante de César en Roma, así que después de 2 años en Cesarea, pues él embarca a Roma, pero luego tienen problemas, ¿no? Tienen problemas llegando a Creta, y luego al pasar de Creta, pues llegan a casi un lugar donde empieza esa tormenta muy fuerte, un viento que viene del noreste, y pues que luego, según las escrituras aquí, que vemos que pasaron 2 semanas en una tempestad horrible, sin luz del día, y así. Entonces vamos así a leer este pasaje. Yo lo voy a leer aquí en Hechos capítulo 27, que nos dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien yo soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Y con todo eso es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático, a la medianoche los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa, y ansiaban que se hiciese de día. Aquí en este pasaje, pues vemos que lanzaron 4 anclas al mar para asegurar el barco. Creo que esos 4 anclas se pueden representar también en las tempestades de nuestra vida. Y es en esa serie de mensajes que quiero hablar sobre estas anclas. La primera es la presencia de Dios. La segunda, la paz de Dios. La tercera es la protección y el poder de Dios. Y la cuarta, las promesas de Dios. En este primer episodio de ese mensaje solamente vamos a hablar de esta primera, que es la presencia de Dios. Pablo, a lo largo de su vida, pues había tenido pues diferentes
visitaciones de Dios, apariencias de un ángel, para darle consuelo, para darle ánimo en medio de tiempos. Tenemos esta imagen de Pablo, que es este grande guerrero, este gran apóstol, que no conocía nada del miedo, que era tan fuerte que él podía vencer y derrotar cualquier obstáculo que venía hacia él. No era así. Él necesitaba, él era humano como nosotros. Él muchas veces, me imagino, tenía miedo. Tenemos el recuerdo de que cuando estuvo en Corinto, pues que un ángel le pareció, Jesús le pareció, para asegurarle de que tenía mucho pueblo en esa ciudad y de que ningún daño vendría hacia él. Nos podemos imaginar en este escenario, Pablo está ya 2 semanas en esa tempestad, no había luz, y de repente un ángel de Dios le aparece y dice: Pablo, anímate, tú no vas a morir, ni tampoco la tripulación, que eran 276 personas en el barco. Así Pablo luego traspasó pues esa seguridad a la tripulación, a los otros viajeros, animándoles que, oye, pues que comen algo y asegurarse de que, pues, que nadie va a morir en medio de esto, porque mi Dios me ha dicho. Y pues sin duda me imagino que ellos también pues se animaron y en eso, y la verdad del resto de la historia, pues sabemos que todos llegaron luego a una isla que se llama Malta hoy en día. Llegaron pero nadando, porque el barco luego se destruyó chocaron contra un recife y así. Pero Pablo fue animado por esta ancla, por lanzar las raíces de la presencia de Dios. Me gustaría contaros una historia que sucedió en los primeros años del siglo XX. Sucedió con un explorador británico, se llama Ernest Shackleton, y él pues y unos 20 exploradores pues fueron en barco, supuestamente un barco muy fuerte para cortar el hielo y para llegar. El plan era llegar a la Antártica y luego atravesar el continente y llegar pues a la pola del sur y así, los primeros para hacerlo. Bueno, luego la historia nos cuenta de que enfrentaron con todo tipo de contratiempo. Pues el mar alrededor del barco se congeló y luego pues al final pues aplastó el barco se inundió, tuvieron que comer los perros que habían para los trineos, pues cosas terribles. Y al final pues Shackleton y sus hombres se colocaron encima de esos grandes pedazos de hielo que estaba flotando. Y entonces llegaron a un lugar, se llamaba Isla del Elefante. Y según relata la historia, los diarios, el libro que luego escribió, de que todos, menos Shackleton y 2, se quedaron encontraron una especie de cueva. Pero luego Shackleton y 2 más, pues se pusieron en un barco de salvavidas, uno de esos barcos pequeños, y viajaron pues unos casi como 1200 kilómetros por alta mar para llegar pues al lugar que se llama South Georgia Island, otra isla ahí en el sur Atlántico, pues así. Porque sabían que al otro lado de esta isla pues quedaba una estación de pescadores. Si me acuerdo bien la historia, eran de Chile, que luego tenían pues una estación de pescadores de ballenas, y esperaron quizás que alguien podría estar ahí. Ahora, muy interesante, Shackleton y sus 2 hombres pues tardaron 3 días en llegar de un lado al otro, después de haber viajado pues no sé cuántos días en alta mar, 1200 kilómetros. Nos podemos imaginar el viaje tan difícil para ellos. Pero escuchemos las palabras de Shackleton ahora, que él dice: cuando mira atrás hacia esos días, no tengo dudas de que la providencia nos guió.
no solo a través de esos campos nevados, sino también a través del mar tempestuoso que nos separó de la isla Elefante, de nuestro lugar de aterrizaje en la isla de South Georgia. Sé que durante esa larga y penosa marcha de 36 horas sobre las montañas y los glaciares de South Georgia, a menudo me pareció que éramos 4, no 3. No dije nada a mis compañeros sobre el tema, pero luego Worsley, uno de sus colegas, le dijo: jefe, tuve la curiosa sensación que en la marcha que había otra persona con nosotros. Crean confesó la misma idea. Luego al final Shackleton escribió: uno siente la escasez de palabras humanas, la aspereza del lenguaje mortal al tratar de escribir cosas intangibles, pero un registro de nuestros viajes estaría incompleto sin una referencia a un tema muy cercano a nuestros corazones. Esta historia me impacta. Ellos sintieron de alguna manera que había alguien en camino al lado de ellos a lo largo de todo este de viaje. Y luego la historia nos dice que ellos sí pudieron volver después de hacer contacto con la estación de pesca y se salvaron todos los hombres de su tripulación. Nadie, ni uno, pereció. Todos volvieron a Inglaterra. Yo creo que sin duda que aquella persona que estuvo con ellos, que era Jesús, que estuvo con él, Dios estuvo con ellos al lado de ellos y lo dieron testimonio de ello los tres. No solamente uno, sino los tres lo sintieron. Eso me acuerda de otra historia con 3 hombres que fueron echados al horno en Babilonia. Y luego el rey de Babilonia mirando adentro y exclama: oye, ¿no eran 3 que echamos al horno? ¿Por qué es que veo 4? Y uno parece como un hijo de los dioses. Yo creo que Jesús también estuvo con ellos. Y también en este tiempo preguntamos: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en medio de los miles de personas que están muriendo alrededor del día, todos los días, ancianos, y jóvenes y de personas? Yo digo, Dios está con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está en medio. Dios está con cada obrero sanitario. Dios está con cada familia aislada de sus seres queridos. Dios está con nosotros. Jesús está en el barco. Los discípulos, os recordáis que los discípulos que estaban en el barco y la tempestad, y se olvidaron que Jesús estuvo con ellos. Y el mar rugía, el viento soplaba, y al final Jesús despertó, le despertaron y calmó la tempestad. Jesús está con nosotros, está con él en el barco. Tim Keller, un gran hombre de Dios, ha dicho: Dios tiene una celebración con nosotros, no después de que finalmente salimos del oscuro valle, sino en medio de él, en presencia de nuestros enemigos. Él quiere que nos regocijemos en medio de nuestros problemas. Así que al terminar de este mensaje, quiero que nos recordemos que en estos días, que Dios está con nosotros. Él no nos ha abandonado. Jesús dijo: nunca os abandonaré, nunca os desampararé. Dios está con nosotros. Y esa es la primera y quizás la más importante ancla en nuestras historias. La siguiente historia, al mensaje, hablaremos de la segunda ancla, que eso es la paz de Dios. El Señor os bendiga y acompañe en este tiempo. Gracias, Dios.